nuestro capítulo semanal de la historia de Colombia. Vamos a hacer un análisis bien interesante en esta época, 1842, que es donde estamos. Estamos en la presidencia del general Pedro Alcántara Herrán y como ministro y figura protagónica del gobierno del general Herrán tenemos al doctor don Mariano Ospina Rodríguez, porque él se preocupó mucho por la instrucción pública, la educación, una educación que fue muy afectada por la guerra. Llevamos 3 años en una guerra civil tremenda, esta guerra de los supremos, la guerra de los conventos, muy próxima a la inestabilidad que generó la muerte de Bolívar, el golpe de Urdaneta, la reacción al golpe de Urdaneta en el gobierno de José Ignacio Márquez, el gobierno de Mosquera, etc. Entonces, Ospina pensó que había que restablecer la educación en Antioquia. ¿A través de quién se pensó restablecer la educación? Los jesuitas, la Compañía de Jesús. Recordemos que la Compañía de Jesús fue creada por Ignacio de Loyola para enfrentar la Reforma protestante, la Reforma de Lutero. La Iglesia tenía, digamos que, el control cercana al poder político, al pie de los reyes, derecho divino de los reyes, la unción por parte del Papa de cualquier emperador, pero vino la Reforma, la crisis a la vida monástica, la crisis que fue capaz de canalizar ese monje agustino Martín Lutero que termina casado con una monja. La Reforma Protestante. Reforma Protestante en Alemania que alborota todo eso y da lugar a las guerras de religión. Europa estuvo inmersa en unas guerras de religión tremendas entre católicos y protestantes. Protestantismo entonces que se asienta en parte de Alemania, en partes de Francia y en Inglaterra. Recordemos que Enrique VIII también funda el anglicanismo, apoyado en todo lo que estaba pasando en Europa, desconociendo la autoridad del Papa. Entonces hacía falta una orden religiosa que protegiera al Papa. Y esa orden religiosa nace con Ignacio de Loyola, un hombre de una cuna ilustre, donde funda esta compañía para proteger a la Iglesia católica, apostólica y romana. Ignacio de Loyola, español. Es España entonces la que toma esta importante bandera. Pero recordemos que los reyes, la familia de los Austrias, que fue quien llevó a España a esa grandeza tan importante, es decir, Juana la Loca, que se casa con Felipe II, Austria, Felipe Habsburgo, hijo del emperador Maximiliano, de donde nace Carlos V de Alemania, Carlos I de España, luego su sucesor Felipe II, el gran Felipe II, que se casa con María Tudor, pero que no tuvo hijos, Felipe IV, Carlos II el hechizado, y termina la dinastía porque no tuvo herederos, que es lo que da lugar a la Guerra de Sucesión Española, que enfrenta a Francia con Austria, en la que se ve inmersa hasta la misma Inglaterra. Esa guerra de sucesión, pues teóricamente la gana Francia y entonces se coloca un rey Borbón. Hay que recordar que de ambas casas había sucesores de los Austrias, o sea, sucesores desde la época de Felipe II. Esa guerra o esa decisión política entonces cae en manos de Felipe V
que ya es Borbón, es apoyado por el gobierno de Francia, que era rey de Nápoles y de Sicilia. Ese Felipe V entra a España y se casa con una mujer muy importante, Isabel Farnesio, de los Farnesio italianos. Y se arma un chisme tremendo. Aparece un documento donde dicen que la Isabel Farnesio tuvo unos devaneos con un jesuita muy importante. Y que de esos devaneos o chismes surge el hijo de Felipe V. Esto es Carlos III, que es rey de España. Hoy representa una de las universidades más prestigiosas en España, la Universidad Carlos III de Madrid. Carlos III es un gran rey, muy reconocido, hijo de Felipe V. Pues en ese documento aparece que Carlos III no es hijo de Felipe V, sino que es hijo de este jesuita. Entonces, ese documento lo lee Carlos III y se llena de ira contra los jesuitas. Ahora, ¿fue una ira natural o fue una excusa? Porque es que este es el momento en que la Ilustración está en todo su mejor momento, el enciclopedismo y las relaciones con la Iglesia no son las mejores. Entonces, decide Carlos III expulsar los jesuitas de todos sus dominios. Imaginémonos eso. Son expulsados de España, son expulsados de América, de todos los países de América. O sea, de Paraguay, del Uruguay, de Argentina, de Chile, de la Nueva Granada, de Panamá, de México, del Perú, del Ecuador, toda América. Una orden religiosa que estaba contribuyendo a la catequización, a la formación de los indígenas que encontraron aquí. Origen de lo que llamamos las famosas misiones jesuíticas, que hoy son centro de atracción turístico porque montaron verdaderas fortalezas, verdaderos santuarios en la mitad de la selva. Son famosas las del Paraguay, las misiones de los jesuitas en el Paraguay, con los indios guaraní. Son famosas también unas que montaron en los llanos orientales de la Nueva Granada y de Venezuela, y toda esa cercanía con el Brasil. Son unas verdaderas joyas arquitectónicas, donde llevaban allá a los indios, a los indígenas, para que se formasen, para que se educasen, tuviesen clases de todas clases, matemáticas, astronomía, obviamente teología, artes militares. ¿Por qué artes militares? Porque estaban en la mitad de la selva y había capturas de esclavos, o sea, la esclavitud era un negocio. Y entonces estos indígenas también eran perseguidos para ser aprehendidos y ser tomados como esclavos. Entonces los jesuitas, con esa formación militar que tenían, recordemos que Ignacio de Loyola fue militar, tremendo militar, y que simplemente se incorpora a la orden. Y que un detalle también importante, Francisco de Borja también fue jesuita. Francisco de Borja fue aquel que acompañó a Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España o Carlos V, cuando fallece, a llevarla a Madrid, al Escorial. Y en ese viaje dicen que Francisco de Borja vivía enamorado de la reina, y que cuando le toca como persona de alcurnia destapar el ataúd para certificar que esa es la reina, y abre ese ataúd, se queda absolutamente perplejo, casi se desmaya del olor. La reina se había podrido. Es ese amor que le tenía a una mujer tan hermosa
cómo todo desaparece y hace ese juramento, quitándose las insignias de militar o de par del reino, y dice que jamás volvería a servir a alguien o algo que se pudra, y entra a la compañía de Jesús. Miren lo que es la compañía de Jesús. Es una tremenda organización, la más importante después de la Reforma, porque las órdenes religiosas anteriores pues, son muy antiguas. Benedictinos, siglo V después de Cristo. Agustinos, franciscanos, eso es como siglo XIII. Dominicos, eso es de la época de Santo Tomás de Aquino, también siglo XIV, siglo XV. Entonces, todas esas órdenes religiosas son antiguas, anteriores. Esta es una orden religiosa moderna para enfrentar al protestantismo y se convierten en digamos que, los más seguros escuderos del Papa, del papado, porque el gran ataque de los protestantes fue al papado. Recordemos que los protestantes dicen que hay que hacer una libre interpretación de las escrituras, no que el Papa diga cómo se debe leer tal texto o que el dogma dice tal cosa, porque el dogma es pontificio. Esa es la gran diferencia. Entonces, al expulsar Carlos III a dar semejante orden en toda América, América se queda sin quien proteja a los indígenas, sin quien los eduque. Imagínense la crisis, la que se pudo generar en el siglo XVIII, porque eso fue en virtud de una pragmática de Carlos III del 27 de marzo de 1767, puro siglo XVIII. ¿Qué pasó con esas misiones? Los indígenas no fueron capaces de mantener eso. Regresaron a la selva. Esas misiones se perdieron y se las comió la selva, la manigua. Entonces el retroceso fue impresionante. Cosas importantes que me llaman a mí la atención de estos jesuitas. Recordemos que hay una gran cuenca hidrográfica en América, el río Amazonas, que es el centro de la Amazonía. Pero hay otra cuenca hidrográfica, el río Orinoco, que son dos cuencas distintas. El Amazonas se va al Brasil, pasando por Leticia. El río Orinoco sube y se va al norte y termina por allá en las costas de Venezuela, pero eran dos cuencas distintas. Pues los jesuitas encontraron un caño famoso que se llama Casiquiare, que une esas dos cuencas. Imaginémonos nosotros hoy la posibilidad de que ese caño se convierta en navegable y unir las dos cuencas, la del Amazonas con la cuenca del río Orinoco, para efectos del comercio no más. Todo eso lo encontraron los jesuitas. Entonces, habían sido expulsados de España, de Francia, de Portugal, de Nápoles, de Austria, de todas partes. Y aquí es donde don Mariano Ospina recapacita y dice: hay que reconstituir, reorganizar la educación pública. Y lleva al Congreso de la República esa idea. Volvamos a traer una orden religiosa de cuenta del Estado, y hay que reconstituir el pensum. Esto no se puede dar en manos solamente de esta libertad desordenada del pensum. Como estamos en plena Revolución Francesa, en pleno enciclopedismo, todo se puede leer, pero nosotros no tenemos la cultura de los franceses, de los españoles, de los mismos italianos, de los alemanes. Entonces, el desorden que se generó aquí en los colegios y en las universidades fue tremendo. En esta época, pues, ¿qué universidades había? Pues estaba la Javeriana, estaba el Colegio Mayor del Rosario, había unos colegios en Antioquia, habían como tres. Entonces, Ospina lo que hace es definir como hacer un triángulo y definir 3 puntos universitarios
importantes. El primero, Cartagena, que es la puerta de entrada desde España a la Nueva Granada. Es el puerto principal. El segundo, Popayán, porque recordemos que Popayán es la que recoge toda la parte del descubrimiento desde el sur. Popayán es el corazón de la entrada a la Nueva Granada. Y el tercero es Bogotá, sin duda alguna, pues que es la capital, que es la parte oriental, que fue la que recogió el descubrimiento desde el norte. Jiménez de Quesada desde el norte, Pizarro, Sebastián de Belalcázar desde el sur y Cartagena. Ese triángulo es la que tiene como las universidades. Entonces, Ospina, ministro de Pedro Alcántara Herrán, pues promueve en el Congreso esa norma que permita volver a los jesuitas y logra la aprobación. Es regreso de los jesuitas a la Nueva Granada. Obviamente eso no fue fácil, había gente que no quería. ¿Quiénes no querían? Los masones. ¿Habían sociedades masónicas? Pues claro, si estamos en pleno enciclopedismo francés. Todo este tema de la ilustración, el enciclopedismo, todo se vino a que cada uno pensara lo que bien tuviera. Recordemos que Francisco de Paula Santander había cambiado el pensum y había enfatizado en que todo se debía centrar en las enseñanzas de Jeremías Bentham, inglés, y Tracy, francés. Pero eso creó ese desorden del que estamos hablando, y Ospina trató de poner orden en ese punto. Y entonces, obviamente, a quienes no les gustó eso, pues a los que comulgaban con estas ideas liberales, extremas, medio radicales, dentro de los cuales podríamos empezar a citar a lo que más adelante fue el Partido Liberal Colombiano, donde estaban personas como Azuero, como Florentino González y otros de esto. Entonces, toda esa discusión la dio Ospina en el Congreso de la República. Y hay una frase que quiero destacar, porque hubo dos periódicos en esta época en los cuales en uno escribían los que después llamamos conservadores y que en este momento se llaman ministeriales. Ese periódico se llamaba El Día. Y obviamente, entonces los liberales radicales que estaban en desacuerdo, pues escribían en otro periódico que se llamaba La Noche. Entonces era El Día y La Noche. En El Día, el 21 de abril de 1842, aparece este artículo donde se expresan los debates en la Cámara de Representantes. Y allí se dijo textualmente, esto que me llamó la atención. Dice, sin religión no hay moral. Sin moral no hay orden. Y sin orden no puede haber verdadera libertad. Miren esta parte, esa lógica de esa argumentación. Sin religión no hay moral. Sin moral no hay orden. Sin orden no puede haber verdadera libertad. Así que se aprueba la llegada de los jesuitas. Obviamente los derrotados fueron los liberales, los conservadores eran los llamados ministeriales, y en 1844 llegaron los primeros. Es decir, vuelve a la Nueva Granada, lo que hoy llamamos Colombia, los religiosos que fueron expulsados desde 1767. Y los padres de familia que estaban preocupados por el desorden con que habían, digamos, siendo instruidos los hijos, pues quedan tranquilos ahora. Entonces, esa filosofía de Tracy es sustituida por Jaime Balmes. Recordemos que Jaime Balmes tiene un libro clásico que muchos estudiamos en los colegios, llama El Criterio de Balmes, que es un maravilloso libro. Entonces, va cambiando de volver de los enciclopedistas a Balmes, de Tracy
a esta filosofía espiritualista de Jaime Balmes. De Bentham, que fue traído por Santander, volvemos al derecho romano. Se había olvidado un poco el derecho romano, se vuelve a la estructura del derecho romano de Einesio. Ese es un texto que es tomado nuevamente. Los profesores, que también llaman la atención en esta época de Ospina, presidentes de la República, como José Ignacio Márquez, es profesor. Entonces, es profesor de Derecho Romano. Francisco Javier Saldúa, que ha sido ministro, que después fue presidente, profesor de Derecho Civil y de Derecho Penal. Don Rufino Cuervo, aquel famoso de la gramática española. Don Juan Antonio de Manuel María Pardo y otros dictan cursos de Derecho Internacional, de Ciencia Constitucional, Derecho Administrativo. ¿A quién siguen? A don Andrés Bello, aquel hombre tan importante, venezolano, que acompañó a Bolívar cuando era necesario que hubiese un hombre en Europa haciendo cercanía con Inglaterra, aquel hombre que termina en Chile, y de él sale el famoso Código Civil chileno y nuestro Código Civil, que es copia del chileno. Entonces, esos principios de don Andrés Bello, de Cerveleón Pinzón, de Florentino González, pues comienzan a volverse a estudiar con mucho ahínco y con mucha disciplina. Rafael Aranzazu, que ya lo hemos mencionado varias veces, ministro encargado de la presidencia, que fue presidente del Consejo de Estado, que tenía una dolencia física en los huesos muy complicada, que lo tiraba a la cama. Un día, una señora que aparece por la ventana le entrega un libro y él lo recibe para no hacerle un desaire a esta señora, y se pone a leerlo y queda fascinado con el libro. Pues esa es la famosa imitación de Cristo. Ospina, pues, es el hombre que está dando estructura a la instrucción pública. En Medellín se organiza un colegio que después va a estructurarse como lo que conocemos como la Universidad de Antioquia. Ese colegio se entrega a la Compañía de Jesús. Mírense por la historia. Ese colegio termina en manos de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas, y como se concentran los jesuitas, recordemos que tienen una misión más de evangelizadora en los indígenas. Entonces, como hay personas que se dedican a esta instrucción en este colegio en Medellín, los padres de familia deciden echarse la mano al bolsillo y traer más jesuitas para reemplazar estos que estaban dando clase en la ciudad de Medellín, para que los otros hicieran la misión, que es la naturaleza real de los jesuitas. Un paréntesis interesante: son tan importantes los jesuitas que hay una obra que a mí siempre me gustó y he leído varias veces, Los Tres Mosqueteros de Dumas, 20 años después de Dumas, donde está uno de los tres mosqueteros que termina siendo jesuita, Aramí, director general de los jesuitas. Bueno, vamos a terminar hoy, después de este primer paréntesis sobre la instrucción en Colombia, para que veamos la importancia del regreso de los jesuitas a la Nueva Granada. ¡Feliz semana!